Muy bien. Entonces, este es el software que van a usar a lo largo de la asignatura. Se llama ChemSketch y básicamente lo que pueden hacer es ver de mejor manera las moléculas, los enlaces y todo lo referido a ello. Acá en la parte de la izquierda tienen los elementos principales, carbono, hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si seleccionan sobre uno de ellos, lo que pueden hacer es después sacar la pizarra, se los ven, se van poniendo individualmente. Podemos ir haciendo enlaces con ellos. Si cambiamos y seleccionamos otro, podemos elegir el nitrógeno y lo vamos uniendo. Ahora bien, para devolvernos y estar solamente con el mouse, porque aquí estamos seleccionando uno de los átomos, perdón. Vamos acá arriba donde está la pelotita con la flechita roja. Y ahí estamos solamente con el mouse. Si lo seleccionamos, tenemos que, como se hace normalmente, un rectangulito. Si lo suprimimos, borramos todo. Y también podemos, como en el Word, para tenerlo de referencia, volver atrás con esta flechita roja de acá arriba y hacia adelante. Si por ejemplo a ustedes no les gusta esta manera de verlo compactado y quieren mostrar todas las uniones carbono-hidrógeno y que se vea, lo pueden seleccionar todo, dan clic derecho, van abajo donde están las propiedades y colocan all, que es lo que va a hacer que nos muestre todas las, en esta molécula, nos muestre todas las uniones carbono-hidrógeno. Como pueden notar, si lo quieren hacer más ¿Cómo fue pequeño, eso último, perdón? mira, tú tienes que seleccionar toda la molécula, en este caso yo solamente aquí tengo un benceno, lo seleccionas todo, haces clic derecho, vas abajo donde están las propiedades, Ya. se te va a desplegar este cuadradito de acá y pinchas en all, todos. Después lo aplicas y te va a mostrar todos los carbonos e hidrógenos que no están, por ejemplo, aquí están estas tres uniones, pero este hidrógeno debería estar hacia afuera, ¿ya? Si yo devuelvo lo que hice recién, acá, simplemente lo voy a ver de esa manera. ¿Ves? De una manera más condensada. A ver, voy a detener la cámara solamente para que se escuche más fluido. Que en esta parte casi irrelevante, lo de la cámara. Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá, donde está el gato, ¿para qué nos sirve? Aquí nos dice, formato para enumerar. Acá tenemos para enumerar normalmente del 1 al infinito. Podemos hacerlo con los números romanos o así, la nomenclatura griega y todo eso. Vamos a usar la nomenclatura normal. Y entonces, cuando yo quiera, a través del que yo quiera partir, lo selecciono simplemente. Esperemos un poquito. Ahora ya. Entonces, cuando yo quiera, no sé, tener una cadena carbonada cualquiera, yo tomo, por ejemplo, este, sigo acá, sigo para acá, así. Yo pincho acá el gato, le doy OK, y digo, por ejemplo, que este sea mi carbono 1. Seguimos a través de acá. Acá donde hicimos la otra unión, este va a ser mi carbono 2.
Este de acá va a ser mi carbono 3 y acá el 4. Bastante útil para lo que van a hacer más adelante. Como les dije, si quieren deshacerlo, no quieren esa numeración, vuelven hacia atrás y parten desde el otro lado. Si es que lo hicieron mal y se dieron cuenta, parten del otro lado. ¿Dónde apretaste lo del gato? Aquí, mira, tienes que estar en estructura, en structure, después irte a la parte de la izquierda, abajo, al final, al lado de los colores. Ahí está el gato, lo pinchas y en tu cadena carbonada, sabiendo el orden, lo enumeras. Esteban, Dime. esa barrita de al lado no me sale. ¿Dónde está el benceno y esa estructura? Puedes que estés acá, mira, arriba donde dice draw, si tú estás en el otro de al lado, aquí justamente no sale. Pero si Ujú. cambias a estructura, Ah, ahí sí te aparece. ¿Pudiste sí, ahora? gracias. Sí. Vale. Bien, entonces para usar el mouse normalmente y seleccionar, vamos a la pelotita con la flechita, lo vamos a seleccionar todo, lo borramos. Tenemos la pantalla limpia. Acá arriba, si quiere, acá arriba está la manera de hacer las cadenas carbonadas como de manera triangular. Entonces tú la seleccionas y la vas creando de manera más rápida. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un doble enlace, tienes que pinchar justo en la unión entre, por ejemplo, este carbono y este carbono, y ahí se genera un doble enlace. ¿Ya? Si yo quiero hacer un triple, lo vuelvo a seleccionar otra vez. Y ahí tenemos, se hace el triple enlace. Ahora bien, si, por ejemplo, estamos aquí en la manera normal, si yo quiero unir, por ejemplo, este carbono con otro, si se ven, para que sea de manera más recto, puedo apretar el Shift y ahí me va a tirar líneas más derechas, más rápido. ¿Ya? También acá arriba tenemos las cuñas, las típicas cuñas, cuando queremos mostrar los enlaces de la molécula, cuando sale o entra, mostrar en un plano o en otro. Tenemos, por ejemplo, este tipo de cuña. Presionando sobre el mismo enlace, lo podemos cambiar de sentido, o sea, de la manera más gruesa hacia la más delgada. También tenemos la que está segmentada, punteada, que es esta. Pinchando sobre el mismo se cambia la orientación y también se puede cambiar a otra. Lo bastante útil de esto es que cuando la profesora le pida desarrollar en una prueba, siempre se la van a enviar en formato Word o PDF. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes al seleccionar las estructuras que tienen, si ustedes aquí lo copian normalmente, van al Word y lo pegan, se pega de manera normal. De hecho, para que lo veamos, lo voy a mostrar. Entonces aquí tenemos esto, apretamos Control C. Vamos a ir a esto. Denme un minuto que voy a abrir el Word
para mostrar que se puede copiar y pegar de manera normal. Mm, También por si no se lo ha mencionado la profe, las pruebas en realidad es bastante flexible con el tema del tiempo, ya que da como unos 2 a 3 días para que puedan desarrollarla bien y se la envíen, lo cual es bastante bueno, que esté todo el desarrollo, todo bien indicado, qué fue lo que hicieron, el tipo de enlace, la verdad es que pide todo. El desarrollo tiene que ser bastante completo para que cada punto del desarrollo les ayude. ¿Se ve bien o no? ¿Alguien que pueda responder? Sí. Vale, buenísimo. Entonces, a medida que la profe le pida desarrollar ciertas estructuras, enlaces, etcétera, entonces esta es una de las grandes virtudes que tiene el programita. Tú puedes seleccionar, lo copias y lo pegas directamente en un Word de manera normal y se te copia como una imagen. Seguimos. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Yo, ¿cómo hiciste el triple enlace? Mira, como en este momento aquí hice una cadena, ¿se está viendo, cierto? Sí se ve. Vale. Como hice aquí esta cadena carbonada, con este de acá, mira, donde sale el lápiz y sale el triangulito, esa puntita hacia arriba, te genera esta cadena carbonada. Si tú, por ejemplo, sabes que en este carbono de aquí, entre este carbono y este carbono, en este enlace va un doble enlace, lo vuelves a pinchar sobre él y tienes uno doble. Si quieres que sea triple, vuelves a pinchar sobre él y tienes uno triple. Si lo pinchas otra vez, vuelve a ser el láser normal. Simple. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Cómo pongo un carbono solito nomás? Solo el Acá, carbono. acá al lado a la izquierda, en la parte de estructura, tienes lo que son los átomos solitos. Átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Si tú seleccionas solamente el de carbono, vas a tirar un carbono. Lo que pasa es que te lo tira como CH4 porque por los enlaces que tú puedes hacer con él. O sea, todos sabemos que el carbono tiene la posibilidad de unirse, hacer enlace 4 veces. Entonces, tú pinchas en el carbono y ahí tienes solamente esta molécula. También si tú tienes, por ejemplo, el nitrógeno, no te lo tira solo, sino que te da la unión que tiene que sería con el hidrógeno. Pero yo puedo ir a través de él uniéndolo. Y ahora sí tengo el nitrógeno solito. Me da las posibilidades de enlaces que tiene ese átomo. También algo que es bastante bueno es que acá está la T. Esta T genera textos. Yo puedo escribir lo que quieras. Si yo escribo nitrógeno, después pincho afuera, vuelvo aquí a la pelotita para usar el mouse. Aquí tengo este texto, que es la T que está acá.
Ahora bien, si vamos a la parte de al lado de estructura, aquí donde dice draw, tenemos la posibilidad de, en esta flechita de acá, por ejemplo, de donde yo quiera, desde, por ejemplo, este punto hacia acá, generar una flecha. Si yo quiero, por ejemplo, estos diseños que son cuadraditos, un círculo, etcétera. Por ejemplo, acá hay algo que también van a usar más adelante, que es esta como curvita. ¿Ya? Si ustedes le dan justo en ese cuadradito, ahí en la esquina, justo en la esquina hay una parte blanca. Se va a desplegar que tiene más opciones. Y esta de acá, la que van a usar también más adelante comúnmente, cuando cuando pasen isomería y todo lo relacionado. También acá está, como dije anteriormente, la T, que es el texto. Pueden escribir lo que ustedes quieran. Pueden cambiar el color, que ujú, eso se hace directamente con esto, la parte de acá abajo. Por ejemplo, si yo quiero, a ver, digamos, dentro de estructura, voy a por ejemplo, esto que está acá, este carbono, primero o último, como lo quieran ver, le doy doble clic, me va a desplegar este cuadradito, que también se puede hacer directamente de el botón secundario. Cuando uno lo selecciona, lo pinchas, después le das botón derecho, vas a propiedades y te va a abrir esta ventanita de acá. ¿Qué es lo que me está indicando? Aquí tengo un carbono, un hidrógeno y esta N. Esa N viene a ser el numerito que está ahí abajo. La cantidad, en este caso, de hidrógeno que están enlazados al carbono. Si yo pincho en esta N, solamente estoy refiriéndome al número que está ahí al lado de ese hidrógeno. Si yo, por ejemplo, ese número lo quisiera en color rojo, lo selecciono acá en este cuadradito de fuente de colores, le pongo en rojo, le doy a aplicar y se me cambia el color del numerito que acompaña el hidrógeno. Si yo quiero simplemente cambiar, por ejemplo, a este otro lado, lo selecciono, lo pincho 2 veces, quiero cambiar el color completo de este carbono con sus hidrógenos, le doy por ejemplo un azul. Aquí me está indicando que lo que va a cambiar es todo el color de este carbono con hidrógeno. Entonces le doy a aplicar y ya me cambió todo el color de él. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Se escucha bien, cierto? Yo tengo una duda pequeñita, pero no Ya. es como dibujarlo ni nada. Pasa que al momento de instalarlo, como que me pidió onda, que entrara como a alguna cuenta, algo así, y le acepté todo, pero no entré nunca a ninguna cuenta. Da igual, eso. Una cuenta. Sí, me Lo- pidió como un administrador. Y al final le puse aceptar, 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 no moví nada y se me instaló súper bien. Pero no sé si después voy a tener problemas por eso. La verdad es que puede ser por el tema de tu computador, quizás te pide entrar con un usuario o con otro, pero no creo que haya ningún problema. Lo que sí fue en las páginas que le envié, tenían que dar un correo y a ese correo llegaba un password, una clave. Entonces tú pinchabas en él y él te daba la clave, te volvía a retomar la página y te descargaba el software. Pero no deberías tener ningún problema. Quizás en tu computador tiene más de un usuario y quería que se descargara con el usuario que es el administrador de las cuentas. No, si soy yo nomás.
Pero no, sí, cuando a la página que mandaste, sí, sí, me pidió todo eso. Pero cuando lo descargué para que se instalara bien y todo, me pidió así como, claro, como tú dices, un usuario. No le puse nada, me funciona súper bien, pero si en algún futuro iba a tener. Pero bueno, muchas gracias. Vale, oye, ¿no, no tuviste problema como el otro compañero, cierto? Que tiene problemas con el audio y los No, audífonos. no tuve ningún problema de eso. Ah, ya, vale. Vale. Entonces fue ese caso particular porque la verdad es que nadie más me ha dicho acerca de eso. Vale. Limpiamos la pantalla. Como ya les dije, en la pelotita acá con la flecha roja, ustedes pueden seleccionar a través de esta figura, que es la que sale justamente acá. Si yo le pincho esta, me va a seleccionar, pero según el diseño que yo le dé. Entonces le dejamos predeterminado que pinchando otra vez, sí o sí tiene que salir esta figurita. Entonces yo selecciono de manera que forme cuadrado, que es una manera más eficiente para borrar la pizarra. Si se fijan en este lado de acá de la derecha, tengo ya estructuras hechas, como por ejemplo tengo un benceno, tengo un hexano, un pentano. Acá. Y si quisiera, por ejemplo, después de hacer una cadena carbonada, tengo también un ácido, o lo que yo quisiera agregarle, por ejemplo, también tengo este dióxido de nitrógeno, que claro, el tiro me da lo que son las densidades, que este es positivo y este es negativo. Entonces, como dijo la profesora, hay una herramienta que la verdad les va a servir demasiado, que es que el software genera el nombre de lo que tú le des en realidad. Si vamos, por ejemplo, seleccionamos vamos acá arriba a Tools, aquí dice Generate, y aquí dice Name for Struct, que es el nombre de la estructura, o nombre para la estructura. Lo pinchamos, dejamos que él cargue un momento, y aquí nos dice, esta estructura que seleccionamos es un ciclo Pentane, que en realidad está en inglés, pero todos sabemos que es ciclo Pentane. Ah, para esto tienen que tener cuidado, porque por ejemplo, si yo le pongo una cadena como esta, como está en nomenclatura, está escrito en inglés, el orden va a variar. Puede colocar cosas primero, cosas después, y la verdad es que tiene que usarlo como referencia porque ayuda bastante. A veces coloca cosas entre paréntesis, tienen que guiarse por la nomenclatura que les dice la profesora que tienen que usar. ¿Ya? Aquí, Iván, dime. ¿podría mostrar de nuevo cómo se pone el nombre? Porque no Sí, entendí. sí, sí, ¿Eran mira. todos? Tienes que seleccionar, déjame limpiar la pizarrita. Voy a colocar este. Entonces, seleccionamos lo que tengamos en la pizarra que queremos saber su nombre. Vas a Tools. Abajo dice generar. Generar y una flechita. Justo al ladito dice nombre de la estructura. Nombre para la estructura. Y le pinchas. De ahí se va a demorar un ratito, lo va a cargar y ahí te va a decir, esta estructura es un benceno. Esto da simpático también porque el nombre lo puedes mover, la estructura también. Para eso tienes que seleccionarla toda. Si tú seleccionas el benceno en este caso, lo pinchas, después lo puedes mover. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, seleccionara este solamente y después lo tiro, claro, ahí la estructura su forma ya pierde sentido. Entonces, para poder desplazar las cosas, uno tiene que seleccionarlas todas. En este caso yo seleccioné para mover esta estructura,
con este nombre, entonces después tengo que el mouse, el puntero tiene que salir con esa figurita abajo. Entonces después de eso, yo puedo moverla hacia donde yo quiera. Incluso si yo lo selecciono todo, junto con el nombre de la estructura, le coloco control C de copiar y después le doy control V, aquí me va a decir dónde quieres copiar, o sea, dónde quieres pegar, perdón, lo que acabas de copiar. Y yo, por ejemplo, lo quiero pegar, perdón, acá al lado. Entonces, copié y lo pegué aquí mismo. Ahora, otra de las cosas que también van a usar harto es acá donde estamos la opción de template, que es predeterminado. Sí, predeterminado de Windows, ahí sale, le damos ahí, y acá son estructuras que ya el programa nos tiene, como su nombre indica, predeterminada. Entonces, si vamos aquí, por ejemplo, a orbitales, aquí tenemos algo que van a usar dentro de poco. Tenemos los orbitales S, P, D, F y así. Entonces le damos, por ejemplo, a un orbital S, le damos clic y dónde lo queremos poner. Por ejemplo, lo dejamos acá y después si queremos dejar de poner estos circulitos, pinchamos en el cursor, el que está acá, y ahí volvemos. Entonces después si tú lo quieres mover, lo seleccionas simplemente, esperas que el puntero tenga esa figurita y lo puedes mover hacia donde tú quieras. Algo también interesante es que, por ejemplo, si dejamos un carbono acá y tomamos el circulito que acabamos de hacer y lo ponemos sobre él, ya, a ver, me lo va a dejar ahí. Si yo quiero, por ejemplo, que me lo deje atrás de él, ya sea, por ejemplo, esto, acá, ahí. Por ejemplo, no se nota bien lo que es el nombre de esta estructura que la habíamos usado hace un rato. Lo que podemos hacer es que con esta figurita de acá, podemos decirle que vaya hacia atrás o que se mantenga adelante. Si yo, por ejemplo, le pincho a que vaya atrás, va a estar detrás de esto, ahí, perdón, detrás de este circulito, y no se va a notar, pero en cambio si yo le aprieto el otro, le digo al nombre que esté delante de este, ahí sí se va a ver. Después le van a dar utilidad, porque la verdad es que viéndolo así de manera está por encima no se nota, pero la verdad es que es bastante útil con esta figurita que está acá. Ah, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? Están ahí, ¿cierto? ¿Alguien me puede responder? Después Sí, tú puedes ¿Cómo? mover el circulito con el CH4 ¿Esta? dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tú lo seleccionas todo y, por ejemplo, vas aquí donde el puntero tiene esa figurita y lo mueves. ¿Y Y cómo se le hiciste mueve. para que se quedara dentro? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo le hiciste para que se quedara dentro el CH4? Porque estas son dos cosas diferentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que un nitrógeno esté dentro de él, traigo acá el nitrógeno a la pizarra, digo que el nitrógeno lo arrastro hacia él. Entonces, cuando tú seleccionas todo, se va a mover lo que está dentro del circulito con el circulito. ¿Por qué? Porque tú ya seleccionaste todo. Si yo, por ejemplo, no sé, seleccionara solamente lo que está, esto, ya deja de moverse todo. Simplemente tienes que seleccionarlo y se va a mover toda la vez cuando
el cursor tenga esa figurita. O sea que tenéis que meter esa bolita que está ahí arriba y después meter la cuestión adentro. Eh, O sea, después meter la fórmula adentro. Tú tienes este orbital, digamos, orbital S, que es un círculo. Entonces tú metes cualquiera ahí adentro. Y si quieres mover todo esto que tienes aquí, simplemente lo seleccionas todo. Y ahí vas a mover todo a la vez. Ah, Porque, por ejemplo, si yo tengo ese benceno y este circulito, lo selecciono todo. Y de ahí espero que tenga el cursor tenga esa figurita. Y ahí puedo mover lo que estoy seleccionando. ya, bueno. Gracias. Vale. Mm, Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, está la misma barra, pero con más cositas. Yo en realidad lo que tienen que hacer es meterle harta mano, ¿no? Porque como todos, yo en realidad hay ciertas cosas, por ejemplo, que por acá, que no, la verdad es que no conozco para qué, pero ustedes al ir trabajando con él, se van a ir dando cuenta que hay varias herramientas que son bastante útiles. Ya tienen que meterle mano y tiempo, que en realidad para lo que van a hacer no es necesario que estén tantas horas pegados aquí, porque después de hacerlo una, dos, tres, cuatro veces ya se van a dar cuenta cómo es la modalidad de trabajo dentro del programita. También si tienen estas estructuras y no las quieren perder, igual que todo programa, van arriba en File y dice Save As, que es guardar como, y lo guardan en cualquier carpeta que quieran, para no perder las estructuras que tienen. Mm, eh, necesitan, o sea, ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguien más quiere saber algo? Sí, es que Diga. en la IA 1, en el ejercicio 4, nos piden hacer la geometría molecular y nos da la estructura. ¿Podrías ¿Ya? mostrarnos cómo lo hacemos? Que la profe nos enseñó, pero me perdí. Sí, sí. De hecho, no tengo ninguno a la mano, pero vamos a trabajar con uno. A ver, por ejemplo, si yo tengo, no sé, digamos, eh, digamos, tenemos digamos, tengamos, en el ejercicio que tú me dices, ¿cuál es el que te pide? Que no lo tengo a la mano, la verdad, la guía. Está en inglés y dice benzoic acid. Es que lo puse en el programa y eso me dice como nombre. Dice uno relacionado con el benceno. Sí, es un benceno y tiene una ramificación eh, para arriba, en el del medio, ¿Ya? y tiene un doble enlace con un oxígeno y otra ramificación con un OH. No, el del medio. Como al El medio, de no arriba, el entiendo. del medio. El de ¿Acá? arriba, ¿Sí? ese, sí, para arriba. Sí, para arriba. Y después tiene otra ramificación, dos ramificaciones para los lados. En este y en este. No, la ramificación tiene otra ramificación. ¿Y cuál es? Es un oxígeno y un OH. ¿Y a través de este sale otro? ¿O de este, No, cierto? no, de otra ramita.
del oxígeno, ¿Ya? que no es un oxígeno ese, es un carbono. ¿Así? No, ahí no. Ahí no. No, en la primera ramita que hiciste, ahí, Está. en el oxígeno, donde está el oxígeno, ¿Ya? ahí va un carbono. Y después hay dos ramitas. Así dice esto. Sí, y ahora hay un oxígeno al lado, en otra ramita. No, En ahí este. no. No, en el otro, en el Ah, carbono. ya, Ahí. ya. Y A es través de doble aquí. enlace. Sí, Así. sí, ahí. Es un oxígeno. Eso. Mira, lo que pasa es que en realidad lo que la profe les pide cuando le dice la geometría, lo que quiere es que den qué tipo de enlace hay entre cada uno, cómo, y cómo se va comportando. ¿Por qué? Porque tenemos distintas hibridaciones y interactúan de distintas maneras. Ahora en los contenidos que van, ¿qué es lo que están pasando? ¿Qué me había hablado recién? Ahora empezamos con nomenclatura. Ay, pero lo que es geometría y eso todavía no lo ven, ¿cierto? Sí, no, ya lo pasamos. Ah, ya lo pasaron. La primera unidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Las hibridaciones o no? Sí, las hibridaciones. Ya, del carbono, nitrógeno, oxígeno. Sí, exacto. Ya. Mira, la verdad es que no tenía contemplado que me preguntaras pero lo que te puedo decir es que, por ejemplo, si tú tienes acá un carbono que está unido, acá tiene 3 uniones, más estas serían 4, lo que tienes que saber es que tú tienes que indicar en este carbono que hay una hibridación de qué tipo, sp3, sp2 o sp. Si me podrías ayudar. ¿El carbono-carbono? No, este carbono en sí, este que está aquí, Sería tiene, SP2, ¿por qué? por el doble enlace, ¿no? Lo que pasa es que el carbono tiene 4 uniones. En este caso tiene 2 para acá, esta y esta. Estamos hablando de este solo carbono que está sólido. Y esa es una SP o podría ser SP3. Como tenemos un carbono que tiene una sola unión, estamos hablando de un carbono SP3, que sería un enlace sigma. Si hablamos de un carbono que está unido a 3 diferentes átomos, hablamos de una SP, que hablamos de dos enlaces pi por uno sigma. Entonces, si hablamos de este carbono de acá, vemos que está unido hacia arriba con este carbono. Este carbono de acá tiene una hibridación sp3, en el cual tiene un enlace sigma, que sería este de acá. Y a su vez este carbono llega a este carbono de acá. Al igual que todos tienen que nombrar todo y cada una de las uniones. Por ejemplo, este carbono también se une con este, y este con este, y así. ¿Ya? Si queremos, por ejemplo, nombrar perdón, un orbital del tipo S o P, tienen que usar estas figuritas que están acá, que les dije delante, que son los predeterminados, que son estas. Sabemos que esta es la estructura del P. Entonces, cuando hay un doble enlace, nosotros vamos a usar esta figura de acá, por ejemplo, y la ponemos acá. Espérame, lo voy a mover. Y voy a decir que acá la voy a copiar, la voy a pegar acá al lado. Voy a decir que hay un doble enlace. Acá voy a usar esta línea que está acá para indicar los enlaces. ¿Ya?
Yo indico así. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo que en este caso, estoy bosquejando solamente, estoy diciendo que en este átomo que está ahí atrás hay una unión de tipo P, porque están estos orbitales, donde hay un enlace doble que funciona de esta manera y se va a unir a este átomo de oxígeno que está acá. ¿Ya? Entonces, y así tienes que ir completando con todos. También como observación tienes que tener en cuenta que hay átomos pares de electrones libres, así se llaman. Entonces, si ustedes tienen lista la molécula, en sus observaciones tienen que poner los pares de electrones libres, por ejemplo, el oxígeno o el flúor o los que tengan, porque la profe también los pide en el desarrollo de pruebas. ¿Se me dio a entender o no? Sí, sí, entendí. Vale, buenísimo. En todo caso, en la ayudantía que viene, que si no me equivoco es la otra semana, el día miércoles, está Catalina, que con ella van a comenzar a ver nomenclatura. Así que tranquilidad con esto de la geometría, porque para todas tenemos diferentes ayudantías con las cuales le traemos un PPT y se ve de manera más acá en profundidad el tema. Empezando con nomenclatura, que es la que viene. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta o duda? ¿Cómo diferenciaste el orbital SP del SP2? No me quedó claro eso. ¿Cómo? Es que dijiste que era SP y no SP2 y no entendí por qué. Lo que pasa es que el carbono tiene, tiene distintas hibridaciones. Tú sabes que el carbono tiene la hibridación SP, SP2 y SP3. Sí, Entonces, tú tienes que saber que cuando tienes un enlace simple, y está el carbono, obviamente, estamos hablando del carbono, si es un enlace simple el que hay en él, es un enlace con hibridación SP3. SP3. Sí, Y cuando hay un doble enlace, tienes una hibridación SP2. Y así, cuando tienes el triple enlace, una hibridación SP. pero a triple enlace te refieres con que el carbono forme tres enlaces con tres moléculas distintas, no con que haya un enlace triple. No necesariamente puede ser un solo átomo. Por ejemplo, Y tiene un enlace triple. exacto. Lo que es necesario es que haya un enlace triple. ¿Por qué? Porque a través de él hay un tipo de hibridación que es la SP, en la cual hay átomos, o sea, hay, ¿cómo se llama? Un enlace pi, perdón, dos enlaces pi y uno sigma, porque son tres enlaces, ¿sí? Son dos pi por uno sigma. Aquí los dos pi serían los simples y el sigma sería el doble. No. Como tú tienes un enlace triple, por ejemplo, a ver, si tú Ya, tienes, mira, si tú tienes esto, tú tienes, a ver, vamos a hacer tienes por ejemplo esta, que va a estar unido acuérdense que apretando el shift, tienes la línea recta al tiro. Tienes acá un carbono, ¿cierto? Vamos a unirla con este y este. ya. Tres, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, un nitrógeno.
acuérdate que seleccionándolo todo, le das clic derecho, propiedades, le pones all y te va a mostrar Y el carbono, por selecciona ejemplo, que estaba ahí, ¿cierto? Que no se veía. Ujú. Aquí, por ejemplo, tú tienes el carbono que está con un triple enlace al nitrógeno, ¿cierto? Sí, Y este tiene un tipo de hibridación. ¿Qué tipo de hibridación vendría a ser? SP, SP, pues, exacto. sí. Entonces tú tienes que indicar que este carbono de acá está con una hibridación SP y tiene ciertos enlaces que serían 2pi por 1 sigma, que sería, por ejemplo, ese sería un pi y esto sería otro, y el del medio sería un sigma. Ah, ya. Eso es lo que te estoy diciendo. Que, por ejemplo, en los enlaces triples tú tienes 2pi y 1 sigma. En el doble tú tienes un pi y un sigma a la vez. Y en el que es simple es solamente 1 sigma. Vale. Es que ¿Ya? igual en la molécula anterior creo que había un enlace doble, ¿no? O quizás vi mal. Por eso puede haber sido que esté confundido. Sí, 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 era un enlace doble. Lo que pasa es que, como yo te decía, para hacer la geometría de la molécula en el espacio, tú tienes que usar, dependiendo tienes que usar acá donde están los predeterminados y tienes que usar sus orbitales. ¿Por qué? Porque al tú hacer la configuración electrónica, tienes que saber qué tipo de orbital tiene y dónde se está generando el enlace. Tienes que saber si es un tipo de hibridación sp3 a sp3 o puede ser sp3 a s en el caso de un hidrógeno. Entonces tú tienes que saber en qué caso estás trabajando. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un orbital S, que sería el del hidrógeno, que es la única posibilidad que tiene, tú usas este. Sí, porque eso representa el esférico ese. Y los otros tres son los de P. Claro, pues estos son los DP, estos tres de acá. O puedes usar este solamente para no... Este solamente. Los de P, los del D o los del F, que son más así, más bonitos, como un trébol. Entonces, a eso voy. Cuando tú quieres hacer la molécula, la estructura en el espacio, tienes que usar estos orbitales que tiene acá el programa predeterminado. Y tienes que unirlo a través de los enlaces que son, por ejemplo, si te vas a Draw, acá puedes hacer con este sí, líneas solamente. Y acuérdate que con el Shift, manteniéndolo presionado, te hacen las líneas Quedan, más rectas. quedan rectos. Exacto, eso es. Tienes que tener claro también que por ejemplo, en este nitrógeno de acá, tienes ¿cómo se llama? Un par de electrones libres. Entonces vas aquí a template, que son los predeterminados, y te ¿El vas. nitrógeno cuántos electrones de valencia tiene? ¿7 o no? ¿O 8? El nitrógeno, Sí. buena pregunta, te digo inmediatamente. Electrones de valencia no tiene 5. 5. 5. Pero también, por ejemplo, es, qué raro. Tú cuando abres esta pantallita, el que estaba hablando recién, te despliega esta parte, ¿cierto? No estoy con o sea, lo tengo abierto, pero no estoy usando el programa. Ya, no te preocupes. Lo que pasa es que había una partecita que decía, aquí mira, donde dice Lewis Structure. Aquí en orbitales, aquí donde dice orbitales, hay una flechita. Si tú Ujú. la despliegas, te dice, la buscas donde dice Lewis, lo pinchas y te va a tirar esta parte. Eh, sí, lo estoy buscando. Ahora, cuando estás acá, por ejemplo, puedes seleccionar estos dos puntitos y puedes usarlo como los pares de electrones libres.
Entonces, le doy doble clic y los tengo ya seleccionados. Y pongo, por ejemplo, en esta estructura de acá, sabiendo que el nitrógeno tiene 2 pares de electrones libres, los pongo, por ejemplo, aquí. Eso. ¿Cachai? Si yo Sí. quiero, por ejemplo, los achico un poquito para que sea más bonito. Y si yo los selecciono y les doy acá, por ejemplo, puedo hacer que giren. ¿Cachai? Entonces ahí me doy cuenta que estos pares de electrones libres son del nitrógeno. Y la estructura del Lego y así estaría bien hecha. Por lo general no se ponen los electrones libres, pero Queda por entender. en el desarrollo de las pruebas la profe se los va a pedir. O que lo anoten como una observación o lo mencionen en alguna parte. Y saber en qué orbitales están estos electrones libres también se los va a pedir la profe. ¿Se entendió? La verdad es que sí me quedó claro lo de los orbitales SP3, SP2, SP, pero igual como que sigo con la duda que por qué la molécula que dibujaste era SP y no SP2, porque tenía un enlace doble según yo. Pero de ahí lo he hecho un ojo y de más que lo entiendo. No, claro. O sea, como te digo, cuando un carbono tiene un enlace simple, doble o triple, es como tú dices. Quizás a mí se me pasó, la verdad es que no me acuerdo de la estructura, pero como tú dices, si es doble enlace y era un carbono, su hibridación es sp2. Ah, ya. Sí, pues no, sí, eso tú estás bien. Entonces me quedó clarinete. Sí, pues, tenés que acordarte solamente que el enlace simple, por ejemplo, es un sigma, en el doble es un sigma y 1 pi, y en el triple, que es la SP, es 2 pi por 1 sigma. El del medio sigma. Claro, puede ser cualquiera en realidad, porque esa ciencia cierta no se sabe. Solamente tienes que considerar que dentro de un enlace triple hay dos que son pi y hay uno que es sigma. Y los pi están asociados al orbital P igual, ¿o no? El pi, Sí. eso es lo que tienes que ver desarrollando ¿cómo se llama? La configuración, Vale. ¿ya? Tú tienes que ir viendo, por ejemplo, que si estás en el carbono tiene cierta configuración, en el nitrógeno tiene otra. Tienes que desarrollar la configuración electrónica de cada uno y tienes que ver en qué orbital es que quedan esos pares de electrones libres. Una vez que sepas y hayas hecho esa configuración en un ejercicio, en una prueba, tienes que indicarlo, escribirlo e indicar que los pares de electrones están en ese orbital respecto de, por ejemplo, esta molécula o esta otra, indicando puntualmente y exactamente de a quién pertenecen. Ok. ¿Vale? ¿Alguien más quiere preguntar algo o Gracias. comentar algo? ¿Se entendió todo? ¿Alguien quiere preguntar algo más o no? Bueno, No, súper claro, por lo menos de mi parte. Estoy vale. dispuesto a ver más cómo se usa el programa y eso. Claro, es más, incluso si ahora estamos viendo temas de estructura y todo, pero, o sea, hibridaciones, enlaces, no se pongan intranquilos. Esta clase, o sea, esta ayuntía de hoy solamente era para explicar el software. O sea, la próxima semana hay ayudantía de lo que es nomenclatura, a la semana siguiente a esa hay de estructura, después isomería, así que tranquilidad, no se impacienten, porque hay un PPT y vamos a ir explicando paso por paso, ¿ya? Así que eso.
Sin más que decirle, gracias a todos por venir. Y que estén bien. Gracias a ti. Chao. Gracias. Vale, que Gracias estén igual. bien. Chao, gracias. Nos vemos, Chao. cuídense. Chao, gracias, que estés bien. Chao, chao. Chao, que te vaya bien. A ti también, chao. Mm.